bienvenida a esta nueva jornada del Rimanaco y Panandino. Ya estamos prácticamente a la mitad de este gran evento que se está realizando desde Cusco, Perú, alentado, organizado por el Foro Patrimonialista Cusco, Yacha Universidad Libre del Cusco, y también patrocinado, auspiciado por instituciones como la Corporación Quipu, el Instituto Americano de Arte y otras que se han sumado a esta gesta. Hoy, en esta tarde, el tema es sumamente atractivo, sumamente importante. Continúa profundizándose la reflexión en torno a la situación del país, las alternativas que tenemos para poder lograr alcanzar un desarrollo humano, una sociedad auténticamente democrática, justamente en el marco de recordación del bicentenario de la fundación de la República del Perú. En este sentido, el tema de hoy, reiteramos, es sumamente importante. El título del tema, Revolución Cultural Educativa de Valores Cívicos, de Ciencia y Tecnología. Mucho se ha insistido en la idea de que nos hace falta muchísima educación, de que nuestra sociedad tome conciencia de nuestros valores identitarios, de los valores de nuestra cultura originaria, de la sabiduría que se manifiesta en muchos campos de las ciencias, de la tecnología, de la filosofía, de la espiritualidad en nuestro Perú. Todo esto se debe difundir, se debe conocer, y ahí viene el campo de la cultura y la educación. Tenemos como panelistas, como expositores en este tema, en primer lugar, a la licenciada Arely Arauz Villasante. Ella es una connotada comunicadora social, periodista conocida en el Cusco, pero que hace años ha dejado esta profesión para dedicarse íntegramente a su función, a su trabajo de intelectual, de escritora. Ha escrito muchas obras valiosísimas que nos acercan más a conocer y amar nuestro Cusco. Recuerdo, por ejemplo, una de sus últimas novelas, Detrás del Silencio, un trabajo hecho sobre Florinda Mato de Turner, etcétera, etcétera. De manera que Arely es una persona muy autorizada para poder hablar de este tema. Entonces, voy a rogarle a Emilce que tenga la gentileza de poder prestar su voz para compartir con nosotros el mensaje de Arely. Arely no puede estar presente personalmente porque está en este momento en un lugar donde la conectividad es cero. Entonces ha tenido la gentileza de enviarnos su versión escrita que va a poder darle lectura a Emilce. Emilce, adelante, por favor. Ahí tenemos la imagen, la foto de Arely Arauz en pantalla. Y ahorita tenemos la voz de Emilce compartiendo con nosotros lo que ha escrito Arely sobre el tema. El tema, como ya lo indicaste, de Arely o de todos los panelistas y ponentes de hoy día, es la revolución cultural y educativa de valores cívicos, ciencia y tecnología. Ella dice, todos los derechos son importantes. Sin embargo, el derecho a la educación junto al derecho a la vida, la identidad y la salud son derechos fundamentales del ser humano. Por lo tanto, su cumplimiento está estipulado por las cartas magnas y o constituciones que rigen el destino de los países. La educación es permanentemente a lo largo de la existencia del ser humano. Es un proceso dinámico, no es estático ni está circunscrito solo a los alcances y atributos de una educación formal, sino parte vital del mundo de la cultura y de las relaciones que se configuran a través de sus diferentes manifestaciones. Poco o nada se puede avanzar en el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad en su conjunto si no se tiene y pone en vigencia este derecho indispensable y base para cualquier cambio y transformación. Por ello, la educación es el instrumento fundamental para lograr una revolución cultural permanente. En el caso concreto del Perú, la educación es un derecho que lamentablemente está postergado. Es débil y lejano, semejante a un canto de sirenas, especialmente en sectores vulnerables y marginados, y donde la presencia del Estado simplemente es inexistente
o simplemente cumple un rol regulador lleno de deficiencias y carencias que le impiden cumplir su rol de promotor y dinamizador de la cultura y educación. Por ello, ahora más que nunca se impone con carácter dramático, urgente, una reforma no solo educativa, sino una revolución cultural. Entendiendo esta revolución como un proceso que pretende adaptar la realidad de la práctica y necesidades educativas a los cambios políticos, sociales, culturales, introduciendo modificaciones e innovaciones acorde a los tiempos que nos toca vivir. Estos cambios, para ser revolucionarios y eficientes, tienen que basarse en principios y valores y enfoques que hagan del Estado, de los gobiernos, entes dinamizadores y gestores de una cultura de paz, de convivencia armoniosa con la naturaleza y el entorno donde se desenvuelve la vida cotidiana del ser humano y se produce desarrollo personal y social sostenible y acorde con nuestra condición humana racional y solidaria. La educación en general, incluso la que trasciende las fronteras del aula, y como es natural, se inicia en el seno del hogar y la familia, que es por excelencia el espacio vital para crear valores. Por ello, necesariamente, tiene que responder a enfoques esenciales, sin los cuales pierde su integralidad. Puede darse, pero con serias limitaciones que a lo largo de la existencia van a tener un costo en la definición de la personalidad del ser humano y, por lo tanto, en el quehacer de la sociedad. Porque no se puede hablar de comunidad social sin la presencia de personas. Estos enfoques tienen varios aspectos que profundizar, que por limitaciones de tiempo no puedo ahondar, pero en su aspecto más simple son fundamentales. Ellos son: 1. El enfoque de integralidad, es decir, la educación debe estar orientada al desarrollo de la personalidad del ser humano en sus diferentes aspectos físico, psíquico, emocional y espiritual. No habla solo de instrucción, ni de la formalidad de un proceso de aprendizaje de conocimiento, con la consecuente interrelación de maestro-alumno, sino se centra en una actitud holística, buscar el desarrollo del ser humano de manera integral en espacios de familia, escuela, sociedad, cada uno de los cuales deben estar interconectadas entre sí y utilizando sus características y dinámicas de intervención. 2. Enfoque de valores y principios donde la educación ética y cívica es fundamental y donde lo que se enseña con el ejemplo es vital y lamentablemente en estos tiempos críticos y de imperio de conductas de corrupción y ausencia de valores, es imprescindible recuperarlos en la familia, la escuela y la sociedad. Incidir fuertemente en valores de honestidad, honradez, trabajo, dignidad y sobre todo coherencia entre lo que se dice y se hace. La educación en valores comienza en la familia, en el hogar. La escuela cumple un rol de reforzamiento, no de sustitución. 3. El enfoque de interculturalidad. Y es el caso que en el caso del Perú es esencial porque somos un país pluricultural, multilingüe, multirracial, con profundas diferencias que plantean la presencia de espacios permanentes de diálogo entre culturas que, respetando sus diferencias, resultan espacios acordes para desarrollar valores de respeto, de solidaridad, de tolerancia, integración y unidad, y sobre todo de actitudes de escucha, de enriquecimiento mutuo entre interlocutores y no el monólogo de una cultura occidental que históricamente se construyó en base a la imposición de lenguas, credos, costumbres que han generado dominación y dependencia sin querer aceptar y ofrecer resistencia a reconocernos mestizos y por lo tanto no caer en el juego perverso de odiosas discriminaciones, sean estas de carácter racial,
social, económico, sexual o cultural. Cuarto, enfoque de género o propuesta de género. Tan mal interpretada, incomprendida, vilipendiada, incluso ignorada, porque quienes aspiraban a conducir los destinos del país, actitud sustentada desde intereses creados, desde posiciones radicales, confesionales y conservadoras, que solo miran la educación desde el lado sexual y construyen las relaciones desde un enfoque de desigualdad y dolorosa marginación, y se quedan en el contenido de textos infelizmente equivocados que el Ministerio de Educación ha retirado de circulación a tiempo. Con argumentos falaces, prejuiciosos, basándose en concepciones bizantinas que sirven a transnacionales oscurantistas propias del medioevo, como el colectivo internacional "Con mis hijos no te metas", ha negado la esencia, limitando la posibilidad de que nuestros hijos sean educados con amplitud de criterios, con conocimientos ciertos de biología y psicología, que los lleven a ejercer empatía, tolerancia y respeto por las diferencias, aceptando solidariamente al otro, sin que ello signifique aberración o malos ejemplos. Otro argumento equivocado de sus detractores señala que es el imperio de la mujer, negación de sus roles familiares, condenando su legítimo derecho no a la igualdad física ni emocional, porque ambos sexos somos diferentes, sino se busca promover la equidad y la igualdad en la aplicación de los derechos. El enfoque de género se conoce poco y se habla mucho sobre él, de manera despectiva e intolerante, porque solo se le mira desde una sexualidad discriminatoria, olvidando el drama personal de los diferentes. Y quinto, enfoque científico y tecnológico, como corresponde a la era digital que nos toca vivir, sobre todo a nuestros hijos, los milenios de la tecnología, que tienen que aprender y dominar la educación digital, virtual, a distancia, tan imperativa en estos años de pandemia, donde la ciencia y la tecnología son aliados impostergables, y al darse la mano por los beneficios del Internet y la comunicación virtual, vendrán las barreras de la ignorancia tecnológica, que se impone especialmente en los niños y jóvenes y que plantean para las generaciones venideras visiones concretas de investigación y análisis crítico, porque en la era de la globalización, las aldeas globales están abiertas a retos de investigación y desarrollo, y donde ya no es aceptable la ignorancia virtual, tan dolorosa como el no saber leer y escribir. Finalmente, como un hilo transversal que atraviesa todo el proceso educativo, toda revolución cultural en las diferentes facetas del quehacer humano, está el enfoque de derechos y responsabilidades. Muchos de los gravísimos problemas que atraviesa la humanidad y naturalmente nuestro país están condicionados por la ausencia de una cultura de derechos y responsabilidades que deben enseñarse desde la cuna, si queremos sociedades, escuelas, familias, personas inclusivas e integradoras. Hoy, probablemente más que ayer, hace falta para construir un futuro diferente. Este enfoque de derechos y responsabilidades que vuelva a poner en vigencia ese viejo concepto de tus derechos terminan donde comienzan los de los demás. U otro igualmente inclusivo y real: todo derecho genera responsabilidades y deberes que cumplir. Desde mi modesto conocimiento, considero que estas son algunas de las bases de una auténtica revolución cultural sustentada en una reforma educativa que no solo se centre en la educación formal, sino en escuelas abiertas a la vida, con tolerancia, respeto, valores cívicos, solidaridad, igualdad, sin discriminar a nadie. Muchas gracias. Es la exposición de... Bien, gracias a Arely. Espero que le llegue nuestro agradecimiento aunque sea a la distancia.
igualmente a Emilce, que ha tenido la gentileza de leer con tanta propiedad lo escrito por Arely. Qué hermoso que vayamos casi todos los participantes y ponentes coincidiendo en las ideas más importantes, la necesidad de basarnos en nuestra identidad, y revalorar nuestra historia, revalorar los grandes mensajes que nos viene el pasado de integración, de unidad, de respeto al diferente, de vivir en comunidad con todo lo existente, con toda la vida. Qué hermoso. Hermoso también que ya estemos todos casi en consenso, reconociendo que somos una sociedad, un país mestizo. Bien, seguimos ahora con la ponencia del señor Zúñiga, si está al aire, por favor. Estamos aquí presentes. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién tiene a su cargo la presentación del señor Zúñiga? Por Julio. favor, gentileza de darnos por lo menos un resumen de la frondosa historia de vida del señor Zúñiga. Hola, Adelante. Luchito, no sé si me escuchen. Sí, sí, te escuchamos. Sí, adelante, Julio. Algunas referencias profesionales del magíster Luis Zúñiga Álvarez. Él es licenciado en Educación por la Universidad de San Antonio del Cusco, tiene grado académico de magíster en Ciencias de la Educación con mención en Administración Educacional, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Educación, programa de doctorado de la Universidad Andina del Cusco. Fue capacitador del Ministerio de Educación del Perú, docente en la Facultad de Educación, la docencia en maestría en gerencia de la educación en la Universidad de San Antonio Abad. Tiene muchos trabajos publicados, entre ellos este artículo de investigación, Impacto de la supervisión en la gestión de las instituciones educativas de la región del Cusco, publicado en la revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, el 2009, y un libro publicado, Diseño y uso de rúbricas para evaluar competencias comunicativas. Luis es un investigador, un estudioso del tema educativo, así que es un honor para mí presentarlo. Gracias, Lucho, y adelante, Luis. Muy bien. Muy agradecido, Julio. Muy buenas tardes a todos los amigos, colegas, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en este espacio tan importante como es Rimanaku y Pangandino. Permítame felicitar y agradecer a los organizadores de este importante evento académico y al mismo tiempo resaltar la brillante iniciativa de todos ellos utilizando estas tecnologías para seguir enriqueciendo la discusión, el debate de todos estos aspectos relacionados al desarrollo de la cultura, la educación y de las ciencias en nuestro contexto regional. En un momento muy especial, desde luego, trascendental también yo diría en la historia de nuestro país, ya que celebramos el bicentenario de la independencia del Perú. Pero dejamos muy en claro que esta celebración es en reconocimiento justamente al sacrificio, al esfuerzo de nuestros mártires y próceres que ofrendaron su vida por acabar con la opresión del dominio español de aquellos momentos. Y también haciendo notar que la construcción de una sociedad integrada, inclusiva, con una ciudadanía libre, sigue siendo todavía una tarea inconclusa, como decía el gran historiador peruano Pablo Macera. Y las consecuencias de este proyecto social inconcluso sigue manifestándose en la actualidad, mostrándonos que aún después de 200 años, las venas siguen abiertas, como decía el gran Eduardo Galeano. Después también recojo las expresiones del gran José María Arguedas, el autor de Todas las Sangres, cuando nos muestra, y en este contexto que estamos viviendo, se pueden apreciar las fracturas, ¿no? Producto de esa vigencia de un pensamiento quizá perverso, colonialista, centralista, de que el Perú es solo Lima, y que por tanto es ahí donde se debe definir los destinos de un país. Seguimos siendo un país ancho, pero también ajeno, como decía el gran Ciro Alegría, y por lo tanto necesitamos seguir construyendo con todas las sangres una sociedad más democrática, más inclusiva, a partir del reconocimiento
de su diversidad cultural, social y también geográfica. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la ponencia que he venido a denominar la educación científica, un imperativo para la formación de una ciudadanía local en tiempos de pandemia. Y compartiré estas reflexiones valiéndome de unas ideas propuestas por el gran pensador francés Edgar Morin, quien acaba de cumplir 100 años de existencia, y gracias a todas esas contribuciones realizadas en el campo de la sociología y de la educación, ha recibido pues un merecido homenaje por parte de la UNESCO. Permítanme, por favor, compartir la pantalla, no sé si lo puedo hacer, si me da un comprendido. Bien, he decidido partir por esta temática de la educación científica, porque aun cuando durante estos años hemos visto el esfuerzo de parte del Estado por desarrollar algunas políticas educativas, algunas reformas educativas, con el propósito de mejorar la calidad y la equidad en la educación, estos esfuerzos todavía continúan siendo, vamos a decir, todavía no los esperados. Y que sin embargo creo que esta situación nos invita a seguir pensando y repensando en las maneras de cómo poder desarrollar una educación que permita pues desarrollar o llevar al desarrollo o encaminar al desarrollo a nuestra sociedad, a nuestro país. A ver, parece que no me permite, ahora sí. Y quiero partir con una de las frases o de los pensamientos que nos comparte justamente Edgar Morin, cuando dice que todo lo que no se regenera, degenera. Y esto es así porque no hay ningún sistema, proceso o elemento de la realidad que pueda mantenerse vivo, productivo y creativo si no se está regenerando continuamente. Todo lo que no se regenera, inevitablemente tendrá que degenerar, y en muchos casos esta degeneración habrá de producir la destrucción y la muerte de la humanidad. Este es un pensamiento que creo es preciso para justamente dialogar estos aspectos relacionados con la educación científica. Y parto de justamente con esta afirmación en el sentido de que en las próximas décadas el bienestar de todas las naciones en el mundo, incluidas la nuestra, dependerá de una educación científica de calidad que tengamos todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos. Y parto de esta afirmación porque en las décadas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, somos testigos del agravamiento de grandes y graves problemas globales y locales que vienen poniendo en riesgo la existencia de la humanidad. Seguimos teniendo pobreza, el surgimiento de nuevas enfermedades, el deterioro medioambiental, los conflictos armados, la proliferación de las armas nucleares, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, solo por citar algunos. No es mi propósito, evidentemente, hacer un análisis de las causas que originan estos grandes y graves problemas globales, pero algunos de ellos tienen que ver directamente con la actitud y el modo como la ciudadanía a nivel mundial actúa y se relaciona con el entorno social y natural. Y digo esto porque en los actuales momentos de pandemia que estamos viviendo a nivel global, los medios de comunicación masiva y las redes sociales de Internet nos han permitido constatar el comportamiento contradictorio, desafiante, no solo de gobernantes a nivel mundial, sino también de muchísimos ciudadanos de diferentes edades, sexo y condición económica y social, quienes han venido transgrediendo públicamente las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos con el objetivo de salvaguardar la vida de millones de ciudadanos. Pero no solamente hemos sido testigos de estas conductas desafiantes, sino que además hemos visto en las redes sociales y en los canales de televisión las opiniones desinformadas e irresponsables de muchos ciudadanos, ¿no?,
que respecto a esas pandemias, con sus opiniones sesgadas, sin sustento científico, alimentando más bien la confusión, las especulaciones, las falsas noticias, afectando de esta manera a nuestra población. Esta situación que describo brevemente, y por supuesto que hay muchas otras más, constituyen las pruebas de la ausencia de una cultura científica. Es una explicación que me atrevo a compartir con ustedes. Es la ausencia de una cultura e información científica pertinente en la mayoría de los ciudadanos. La persona que no disponga de una información científica de calidad tiene limitada su capacidad de participación democrática, pero también puede demostrar un comportamiento que puede atentar contra sí mismo, contra el bienestar de los suyos y el de los demás ciudadanos. Los aportes de la ciencia y de la tecnología y la innovación, hoy más que nunca, constituyen vamos a decir, las pruebas indispensables para asegurar la supervivencia de toda la humanidad. Aportes que también sirven para orientar el desarrollo hacia la sostenibilidad y el aseguramiento de una calidad de vida para todos nosotros y para las generaciones venideras, conforme plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hay diferentes enfoques desde los cuales podemos definir una educación científica. A veces cuando hablamos de estos temas con el común de los ciudadanos, parece ser de que sienten una especie de, más que de miedo, creo yo, de rechazo, por cuanto consideran que estos aspectos son temas de exclusividad solamente para un círculo de académicos o personas ligadas con la investigación. Yo me atrevo a compartir justamente una definición muy sencilla de qué es para nosotros una educación científica. Y recojo justamente este concepto de uno de los directores de una revista justamente del campo de la medicina, Juan Carlos López, quien dice así en términos muy sencillos: la educación científica es la capacidad de entender temas elementales de ciencia a un nivel suficiente para participar en el debate científico. El objetivo principal justamente de la educación científica es el desarrollo de la cultura científica en los estudiantes, preparándolos para el ejercicio de una ciudadanía activa y consciente. Solo los individuos críticos, autónomos y portadores de estas competencias, tales como la capacidad de resolver problemas en contextos reales, serán capaces de poder integrarse plenamente en una sociedad donde tengan la capacidad de poder comprender las consecuencias de sus actos, decisiones y opciones. Esto nos plantea la necesidad de promover un diálogo entonces sobre las ciencias en otros espacios más allá de las escuelas y universidades. Yo creo que a partir de estas revisiones teóricas vamos entendiendo que la educación científica no puede ser únicamente exclusividad de los espacios académicos formales. Me refiero de aquellos espacios donde formamos a las generaciones presentes, a las generaciones jóvenes presentes, a los niños, a los adolescentes, sino también es preciso mirar otros espacios en la sociedad donde podamos acercar estos temas relacionados a la educación científica también a los adultos. Si queremos que estos objetivos se constituyan en un auténtico motor fundamental del desarrollo sostenible en nuestra sociedad regional, nacional y mundial, debe darse una profunda transformación de la educación y en particular de la educación científica. En cuanto a qué debemos enseñar, cómo se debería enseñar, a quiénes y para qué se debe enseñar. Debemos pensar desde la perspectiva, lógicamente, de quienes analizan el fenómeno educativo desde un enfoque epistemológico, deberíamos pensar quizá de repente en plantear nuevas formas de poder construir un nuevo conocimiento y a partir de ese nuevo conocimiento impulsar nuevas propuestas curriculares que permitan pues
hacer que la educación científica pueda tender puentes entre lo que pasa en el aula, con los espacios no formales, con los museos, con los espacios de ciencia y todos los otros espacios que están presentes en nuestra sociedad. Pero lo que aquí advierto en este momento es que en este momento surge un debate no solamente en quienes están, digamos, preocupados por el desarrollo del conocimiento en los diversos campos de la ciencia, sino también en algunos académicos que investigan el campo de la didáctica. ¿Qué ciencia vamos a enseñar? ¿Desde qué orientación epistemológica vamos a enseñar? ¿Bajo qué modelo pedagógico didáctico vamos a enseñar? ¿Para qué vamos a enseñar? Y también una pregunta que para muchos puede parecer, digamos, demasiado fuerte o atrevida o muy directa, ¿contra qué vamos a enseñar? Preocupa que en respuestas a estas y otras preguntas de matiz curricular se imponga nuevamente la ciencia occidental y su hegemonía epistemológica, como advierte Joseph Sterman en su ensayo Interculturalidad y Conocimiento Andino, reflexiones acerca de la cultura epistemológica. Y es que en este momento la preocupación también de muchos de estos investigadores y académicos es justamente preguntarnos cómo se integra en este momento la enseñanza de la ciencia en los sistemas educativos. ¿Qué ciencias son las que justamente se desarrollan o se tratan dentro de los sistemas educativos? ¿Bajo qué concepción epistemológica? Pero también hay una pregunta que nosotros tenemos que contestar. ¿Qué tipo de conocimiento vamos a enseñar? Y es que en estas concepciones científicas validadas por una monoepistemología son las que impregnan, fundamentan, moldean las maneras de enseñar ciencias y le dan a la educación científica esa fama de difícil, aburrida, abstracta y destinada solo para un grupo selecto de investigadores. La educación científica viene priorizando desde hace siglos hasta este momento una educación basada en las propias lógicas de las disciplinas científicas orientadas por una concepción monocultural de ciencia. Y claro, en este momento de pandemia, en este momento que nosotros estamos viviendo de crisis sanitaria a nivel global, es la ciencia occidental la que viene demostrando su capacidad de imponerse a través de sus conocimientos. Como decía Francis Bacon, knowledge is power, conocimiento es poder. Pero si en este siglo, estamos hablando de este siglo XXI, después de la pandemia, en una nueva normalidad, si queremos construir y consolidar una nueva sociedad, una sociedad profundamente democrática y equitativa, necesitamos y con urgencia una nueva manera de organizar los conocimientos a partir de una pluriepistemología y que ésta se constituya en ese poderoso marco de conocimientos desde el cual podamos organizar, podamos construir un nuevo modelo educativo más nuestro, más genuino, a cuyo interior podamos desarrollar una educación científica democrática para todos los ciudadanos a partir justamente de la reinvención de esta relación. Esto significa, en otras palabras, regenerar el gran paradigma de Occidente formulado por Descartes desde el siglo XII. Ese paradigma cartesiano que caracteriza, que separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno. La filosofía y la investigación reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. De allí proviene el asignaturismo, la fragmentación del conocimiento que hasta hoy predomina en la enseñanza de los conocimientos en todas las instituciones educativas de nuestro sistema educativo. Necesitamos, pues, encontrar nuevos sustentos para construir una nueva epistemología. Y uno de esos sustentos considero la obra construida, ¿no? Esa obra desarrollada por el gran pensador francés Edgar Morin, quien en su obra 7 saberes necesarios para la educación del futuro nos plantea la necesidad de articular y organizar los conocimientos y reconocer los problemas del mundo.
Es necesaria una reforma del pensamiento, así lo plantea Edgar Morin, una reforma del pensamiento de tal manera que esta reforma, más que programática, sea una reforma paradigmática, es decir, una reforma del pensamiento. A este problema universal está enfrentada la educación del futuro, porque hay una adecuación o una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado, entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados, y por el otro, realidades o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, complejos, multidimensionales, globales, planetarios, como dice Morin. Entonces, es así como surge esta gran pregunta. ¿Cómo vamos a lograr el acceso a la información, al conocimiento sobre el mundo? ¿Y cómo lograr la posibilidad de articularla, organizarla? ¿Cómo percibir y conseguir el contexto, lo global, la relación todo partes, lo multidimensional, lo complejo? Al respecto, Edgar Morin nos plantea algunas ideas justamente en este libro, Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro. Y en él nos dice que para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los problemas del mundo, es necesario una reforma del pensamiento. Ahora bien, esta reforma es paradigmática y no programática. Y justamente me detengo aquí para analizar este aspecto, porque durante estas últimas décadas, a partir de los años 90, en todos los sistemas educativos, especialmente latinoamericanos, todas las reformas han ido encaminadas exclusivamente a transformar el currículum, a la formación docente, ¿no? A mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento de las instituciones educativas, pero no se han preguntado si ese es necesariamente el punto de partida desde el cual nosotros podríamos procurar una auténtica transformación de la educación y por ende una transformación también del ser humano. Por eso Edgar Morin señala que esa es la pregunta fundamental para la educación, ya que tiene que ver con nuestra actitud para organizar justamente el conocimiento. Necesitamos pues, de una reforma de pensamiento, y al respecto cita a Claude Bastien, quien dice que la evolución cognitiva no se dirige a la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos, sino por el contrario, hacia su contextualización. La contextualización es una condición esencial de la eficacia. Hoy vemos cada vez más, y esto es algo que no hemos desterrado todavía de las instituciones educativas, el trabajo del profesorado, ¿no? Esa relación que se da en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la preocupación es avanzar y avanzar los conocimientos sin ni siquiera preocuparnos si es que acaso estos van a ser útiles en la vida y van a ser útiles para poder atender esas necesidades, esos intereses, esas inquietudes que en este momento tienen los niños, los adolescentes y también los jóvenes universitarios en todo el sistema educativo. Otra idea, otro pensamiento que recojo de Edgar Morin justamente en este interesante libro de saberes necesarios de la educación, es cuando señala que existe un problema capital aún desconocido. La necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales. Es decir, donde tengamos la posibilidad como sociedad, como un espacio local, de poder situarnos también dentro de estas grandes problemáticas que se presentan a nivel global. De allí que planteo esta frase o recojo esta frase porque en realidad no es una frase que yo la utilizo, sino ya lo vienen utilizando muchos otros sociólogos. Esta necesidad de entender la globalidad. También, el mismo Morin señala la supremacía de un conocimiento fragmentado, como lo hemos advertido hace un momento, según las disciplinas, impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades, y debe dar paso más bien a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos.
esta suerte de asignaturismo que todavía predomina en nuestro sistema educativo hace que el estudiante no vea el conocimiento como una totalidad, no vea el conocimiento desde una perspectiva articulada para poder explicar estos grandes problemas que se presentan en un escenario como el que hoy estamos viviendo a nivel mundial, un escenario volátil, un escenario incierto, cambiante y ambiguo, de modo tal que ese conocimiento y ese saber que reciben en sus propias aulas son insuficientes, por no decir inservibles, para poder explicar la magnitud de todos estos problemas que hoy se presentan en el presente siglo. Esta concepción e identidad de la educación científica ha ido en cierto modo constituyéndose como responsable de la manera de presentar los conocimientos científicos en el momento de ser enseñados, fragmentados, parcelados, incidiendo en la falta de aprendizaje y motivación y por lo tanto considerados como fines en sí mismos. No es de extrañar que la ciencia en nuestras instituciones educativas constituyen algo así simplemente como contenidos, como temas que únicamente sirven con propósitos más de poder hacer que el estudiante los aprenda para un examen y como resultado de ese examen puedan simplemente pasar a un siguiente nivel o ser promocionados. Pero en el fondo no estamos trabajando realmente una educación científica. Hoy no se trata de enseñar ciencias, sino más bien se trata más de educar a través de los conocimientos científicos, lo que transforma los conocimientos en medios para educar y formar a la ciudadanía y los aleja de ser un fin en sí mismo. Se trata entonces de educar con y por las ciencias, educar a través de las ciencias. Esto implica reencontrar el placer de pensar y la alegría de comprender el mundo en el cual se vive y se actúa. Para concluir, nuevamente reitero esta idea que creo que es la que yo planteo y propongo en esta discusión, en el sentido de que en las próximas décadas el bienestar de todas las sociedades en el mundo va a depender exclusivamente de la educación científica de calidad al que accedamos todos los ciudadanos. Para poder cumplir con este propósito, va a ser necesario primero construir una pluriepistemología, capaz de armonizar todos aquellos conocimientos de nuestras culturas ancestrales con los de la ciencia occidental. Solo a través de esta nueva manera de organizar todos estos conocimientos provenientes de la diversidad cultural, armonizados con los conocimientos de esta ciencia occidental, va a ser posible reformar la educación y concretamente la educación científica para reformar el pensamiento como propone Edgar Morin. Agradezco mucho vuestra atención y muchas gracias. Aquí me quedo. Muchísimas gracias al señor Luis por esta importante exposición que enriquece todo lo que venimos reflexionando en este Rimanaco y Panandino. Creo que las ideas más importantes que nos ha compartido es el hecho de que hay que reformar el pensamiento, que es necesario, indispensable para la sobrevivencia de las sociedades humanas, el conocimiento científico, la educación científica. Entiendo, aunque no lo ha dicho explícitamente, que él cuestiona el concepto epistemológico de ciencia occidental y por tanto le asigna también valor científico al conocimiento nuestro, así como ocurre en otros campos del conocimiento. Se ha dicho que nuestras culturas no tienen filosofía, no tienen jurisprudencia, no tienen normatividad legal, no tienen concepción sociológica, etc. Sin embargo, estamos viendo a lo largo de estas exposiciones que nuestros saberes son tanto más profundos que los que provienen de Occidente. En ese sentido, muchas gracias al señor Luis Zúñiga por tan ilustrativa exposición. Obviamente lo comprometemos a que siga con nosotros y pueda a futuro ampliar sus exposiciones en certámenes más específicos. Bien, el turno de participación es ahora de los señores panelistas. Invitaríamos a Noemí e Emilce, si es posible, en principio tal vez a Noemí Estrada. ¿Quién la va a presentar a Noemí? Por favor, para que nos diga algo de su tremenda historia y hoja de vida. Yo podría pasarme horas hablando de Noemí, pero mejor que lo haga quien está encargado. ¿Quién lo hace? ¿Oscar?
Emilce. Ah, Emilce, muy bien. Emilce va a hablar de Noemí Estrada brevemente. Tiene que activar el micro. Noemí es, como dice Lucho, una tremenda hoja de vida. Es un libro al que hay que abrir y referirse a él con bastante tiempo. Pese a que somos familia, tengo en mi memoria muy pocas de sus acciones durante su vida profesional. Sin embargo, quisiera mencionar lo más importante que ha sido para ella, ha sido la educación inicial, ha sido desempeñarse como maestra de jardines infantiles y tener a su alrededor a niños pequeños de 4, de 5 años, vocación que la ha mantenido viva en todo el tiempo que ha tenido a su cargo el desempeño de su profesión. Tiene a su haber una cantidad de obras para niños, de cuentos, de libros infantiles, música para niños, y todas ellas editadas y entregadas a los centros de educación inicial. Hay un centro de educación inicial en el Cusco que lleva su nombre, incluso, Noemí Estrada. Y bueno, hay una cantidad de cargos oficiales que ha tenido en el Ministerio de Educación, como jefa primero en el Cusco y luego en el Ministerio de Educación en Lima, a los que ha tenido que dejar por su necesidad de volver al Cusco, a atender otros asuntos, como el de dirigir también la Sociedad Procultura. Es un legado de su madre, de la señora Abelina Pérez de Estrada, que se lo dejó a ella como herencia, diría yo, para continuar con la labor cultural que allí se desarrolla. Dejo aquí en este punto para no darle tiempo a su exposición, y bienvenida, Noemí, a este foro. Te escuchamos con mucha atención. Y muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Me ha abrumado lo que dice Lucho y también Emilce. Yo mandé una cosa sumamente pequeña y corta a Julio, seguramente que no ha podido leerla, pero les agradezco todo lo que han dicho de mí. Gracias. Debo de agradecer de primera intención a Foro Patrimonial y a Yachay por esta oportunidad que me da para poder hablar de un tema tan trascendental que es la educación. La educación ha sido conceptuada, ha sido considerada en este libro tan hermoso que es La educación encierra un tesoro, de 1996, publicada por la UNESCO, que dice que la educación es la llave maestra del desarrollo. Definitivamente, lo es en todo tiempo, es la llave maestra del desarrollo. Y esta se va reforzando como... ¿se me oye? Sí, continúa, Noemí, te estamos escuchando. Ya. Gracias. Y esto se va profundizando con lo que dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que indica: resulta de capital importancia subrayar el papel que juega la educación en la construcción de una sociedad de personas libres e iguales en dignidad, donde impere la ley y con una vida social caracterizada por el respeto y la valoración de todos y cada uno. Hablar, pues, de la revolución cultural educativa
es realmente un tema vasto, profundo y más que todo motivador para aquellos que somos docentes. De solo escuchar la palabra educación ya bulle en nosotros muchísimas cosas. Y voy a tratar de ser muy puntual en este tema y darle tal vez algunas pinceladas más a este momento de tanto conocimiento. La educación es sin duda un tema trascendental para el desarrollo de todas las personas como de todas las sociedades. Existe una especie de simbiosis entre la sociedad y la educación. Ambas se encuentran, se nutren, pero muchas veces también hay desencuentros. Por ejemplo, cuando la escuela enseña no botar basura, sino en el tacho correspondiente, y el niño sale de la escuela y encuentra que a su paso aún personas mayores van botando cáscaras, papeles en todo sitio. Otro ejemplo es cuando en la familia, con el ejemplo más que todo, y con la palabra, por supuesto, nos enseñan a no mentir. Pero ahora vemos que todo es casi mentira, ya no sabemos en quién creer o cómo es. Por lo tanto, el niño, el joven, que tiene un hogar que le dice no mientas, sale y encuentra otro panorama. Entonces, son esos desencuentros entre la sociedad y la institución educativa. Todo lo malo no es culpa de la educación, no es culpa de la institución educativa, como frecuentemente vemos y escuchamos. La educación y la formación del hombre corresponde pues a entidades establecidas y organizadas en todas las sociedades. El primer formador sin duda es la familia. Luego vendrá la familia y la institución educativa. Y por supuesto se incorporará con los años la comunidad. Es por eso que se han establecido en todas las instituciones educativas las escuelas de paz. Y en muchos lugares del mundo, promovidas por municipios, se han instalado las ciudades educadoras. La educación ha sido declarada por entidades mundiales a las cuales pertenece el Perú, y lógicamente en el Perú ha sido declarada como un derecho impostergable. No lo podemos postergar. El currículum nacional del 2016 que está vigente tiene como primer enfoque transversal el enfoque de derechos, en el cual todos tendríamos que conocer que reconoce al estudiante como un sujeto de derechos y no como un objeto de cuidado. Estas últimas décadas han sido pues de un aceleradísimo desarrollo científico, tecnológico, económico, que ha llegado a la población en una forma muy desigual, originando cambios sustanciales en la sociedad. Sin embargo, todas las sociedades vamos buscando la vigencia de los derechos, vamos buscando la libertad, vamos buscando la equidad, la tolerancia, el cuidado del medio ambiente. Pero por estas profundas inequidades que observamos y que vivimos diariamente, esas exclusiones, esas incomprensiones, y hasta ese racismo en pleno siglo XXI, impiden realmente que esos deseos se hagan realidad. Y ya hemos visto, ya hemos vivido que esta pandemia nos ha desnudado completamente. Nos ha encontrado con un sistema de salud totalmente deficiente que ha causado muchísimas muertes y enfermedad. Y hemos comprobado en la educación, en el sistema educativo,
ingresó muy poco o casi nada todos los avances tecnológicos que viven y bullen en sociedades de hoy. Sin embargo, las personas, los gobiernos, tienen que proponerse retos para subsanar estos problemas, para desarrollar. Y tienen al lado, van paralelos, unas olas gigantescas que son esas corrientes que nos cambian y revolucionan las sociedades. Nos cambian en todo sentido. Y yo creo que las principales corrientes que están cambiando nuestra vida totalmente, y todo en el campo educativo, son la neurociencia y la tecnología. La neurociencia está conceptuada como un conjunto de disciplinas que se dedican al estudio del sistema nervioso y del cerebro, generando nuevos conocimientos. Hace más de 3 décadas que nos dan información sobre la estructura, sobre el funcionamiento del cerebro, y no solamente en la infancia, como hace varias décadas, sino ahora nos dan información qué pasa en nuestro cerebro cuando somos jóvenes y más cuando somos adultos. Entonces la neurociencia cada vez va descubriendo muchos campos, muchos aportes nos está dando y mucho más, lógicamente, para la educación. Gracias a ello, se confirma y por supuesto que reaprendemos que aprender es una actividad continua de la vida, no es solamente en una determinada edad. Sin embargo, se han encontrado o se encuentran etapas sensibles donde el aprendizaje es mucho más fácil, y son la infancia y la adolescencia. Estas etapas han sido denominadas ventanas abiertas a las oportunidades. Estas ventanas abiertas a las oportunidades permiten y facilitan que esa plasticidad que tiene el cerebro pueda ofrecer a la persona todas las posibilidades para aprender rápido y bien. Y más que todo para retener aquello que es importante, sobre lo cual vamos a seguir aprendiendo o aumentando nuevos aprendizajes. Estos descubrimientos, sin duda, impulsan, retan al sector educación para poder replantear, para poder revisar todo lo que son planes y programas y poderlos hacer acordes al desarrollo del estudiante. Hoy existe la llamada neuroeducación, que nos ofrece infinidad de información, de aportes, y nos señala, por ejemplo, algo que, disculpa que te diga del nombre, Luis, que nos ha traído un panorama tan amplio de la ciencia, y realmente tendríamos que detenernos en que estamos rodeados de ciencia, porque en la naturaleza está la ciencia. Nos dice la neurociencia y la neuroeducación que el niño debe estar en contacto con la naturaleza, que el niño tiene que saber desde muy pequeño observar, descubrir, porque en estos descubrimientos, en estas observaciones, va a ir adquiriendo nociones de lo que es el tiempo, de lo que es el espacio, de lo que es la forma, el color. Estas bases van a servir para que después de unos años los niños tengan conceptos, razonamiento, y luego llegará a la adolescencia en la que crece y se reestructura el cerebro, capacitándolo al adolescente para el pensamiento abstracto.
Se dice que hay factores ambientales que ayudan al desarrollo de esta sinapsis o del desarrollo del cerebro. Y son cosas tan elementales que a veces no les damos importancia. Nos dicen que es bueno todo lo que son las redes sociales, que son las interacciones, que son la nutrición, el ejercicio físico, el sueño. Qué importante el sueño. Ahora casi todo el mundo dice yo duermo 4 horas, 5 horas. Los niños dicen no duermen, hijo, ¿qué hago con tanta pantalla? Sin embargo, el sueño es un nutriente del ser. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio físico también lo nutre. No podemos estar quietos, sentados todo el día, tenemos que movernos. Recuerdo mucho de un expositor que decía cosas tan importantes y nos indicaba que si nos detuviéramos en 3 aspectos solamente en el desarrollo del niño, sería muy diferente la formación de los niños. Y nos decía, solamente ustedes tienen que pensar en 3 cosas. La primera, el movimiento. El niño no puede estar quieto. Segundo, la caricia. Él tiene que recibir y dar afecto. Y tercero, la comunicación. No puede estar callado, tiene que comunicarse. Esta neuroeducación es pues un campo tan hermoso, tan amplio, tan grande, que cada día nos va dando retos, nos abre caminos, nos abre puertas. Y nos refuerza, más que todas las que hemos trabajado en educación inicial toda la vida, nos refuerza la importancia que tiene el juego, la curiosidad, la imaginación, aspectos capaces de producir emoción. La emoción hoy en día es un detonante básico del aprendizaje. Dicen que quien no se emociona no aprende. Realmente cuando pensamos y vivimos esa experiencia, decimos, ¿qué recuerdo más? Es cuando más me he emocionado, ¿no? Entonces, en la vida estudiantil y en la vida adulta, la emoción es tan necesaria para seguir aprendiendo. Ya está comprobado que aprender no es memorizar, no es copiar, no es calcar. Al aprender tenemos que poner todas nuestras posibilidades, todas nuestras capacidades para que ese aprendizaje sea totalmente significativo, que signifique, que tenga esencia en mi vida. Y por supuesto que cuando hay todos estos aspectos, tendrían que estar muy lejos los reproches, las amenazas, los ofrecimientos. ¿Cuánto ofrecemos a los niños? Si te sientas a estar, te compro esto. Si tú me haces caso, te compro esto. Entonces, toda nuestra vida vamos teniendo condicionamientos o no hacemos nada si no se nos ofrece nada. ¿Cuánto se falta conocer las necesidades, los intereses, las características? Sí, te escucho, Lucho. Sí, mil perdones, el tiempo nos está apremiando, Ya. Todavía hay otros panelistas. Te ruego un par de minutos más. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, decíamos que la neurociencia definitivamente es algo que ha revolucionado la educación, y yo tenía algo más para el aspecto tecnológico, más que todo para recomendar a todos ustedes cómo las pantallas pueden hacer daño a los niños, y realmente cómo en este tiempo deberíamos de controlar los tiempos. Estamos frente a las pantallas no solamente en estas etapas de las oportunidades abiertas, sino en toda etapa. Muchísimas gracias a todos, y por supuesto, educación es un ámbito fascinante que nos llega a todos. Todos tenemos que ver por él, todos tenemos que hablar de educación, y quiero decirles que sigamos siendo en todo lugar educadores y educandos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Excelente tu exposición. Realmente
la educación es la llave del desarrollo. Y bueno, tú encarnas la educación porque has dedicado tu vida entera, incluso a veces sacrificando deberes familiares para dedicarte por entero a la educación. Bien, por favor, le damos paso a Emilce, que también es panelista en esta oportunidad, recordando que el tema es revolución cultural educativa de valores cívicos y ciencia y tecnología. Escuchamos, Emilce. Bueno, Emilce no necesita presentación, a lo largo del evento ya la han ido conociendo, saben que es una mujer luchadora, profundamente amante del Cusco, de la cultura, y gran compañera de lucha, gran rectora también de la política que asumió Daniel Estrada cuando fue alcalde y congresista. Adelante, Emilce. Gracias, Luchito. Bueno, lo que tal vez Noemí quería abordar, que es la tecnología, yo me voy a referir a ella lo más rápido que pueda, con la brevedad que se requiere, aunque es también un tema bastante amplio con el que la tecnología tenemos que vivir actualmente. Yo intentaré destacar este papel, el papel de ella, porque puede cumplir esta herramienta digital mucho en la eficacia de la actividad docente y con la tarea de inculcar valores a los estudiantes, permitiendo nuevas formas y medios de aprender, como también los riesgos que existen en la escolaridad si es que no se acomete una buena preparación del maestro sobre cómo debe ser el enfoque de su trabajo con las nuevas herramientas tecnológicas. La formación en valores en la escuela cobra preponderancia en la actualidad, pero se debe considerar que las nuevas tecnologías traen implícito peligros que aún no medimos del todo. Los valores son los elementos más útiles que el sistema educativo puede aportar para preparar a ciudadanos del futuro. Y en estos tiempos de cambio cada vez más veloces, demandan actitudes y conocimientos nuevos, y en que la iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la capacidad crítica, la interacción y las habilidades sociales seguirán siendo favorables y muy necesarias. Es de esperar que el sistema educativo los esté promoviendo estos valores activamente, ya que de no incorporarse ellos en los currículos escolares, la institución educativa no estaría respondiendo a los retos del futuro de nuestra sociedad. Decir que de todas maneras que invade una gran incertidumbre al mirar el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que de no incorporar estos valores en los currículos escolares, la institución educativa no estaría respondiendo a los retos del futuro de ellos. Para entrar en materia, las nuevas tecnologías entendidas como los dispositivos digitales que se pueden conectar con Internet son probablemente las herramientas más potentes y versátiles que la sociedad haya conocido. Al estar plenamente conscientes de los cambios que se han producido con su llegada a nuestras vidas, que se han venido gestando en la era postindustrial, la esencia es irreemplazable ya tanto en la medicina como en la educación y otras áreas del saber humano. Me detendré en este aspecto, fijando mi participación en lo referente a la educación y la cultura, tanto en la necesidad de reorganizar la escuela y el profesorado, como en la entrega de contenidos al alumnado y advertir de algunos peligros que de todas maneras trae consigo siempre lo nuevo y desconocido a cualquier sociedad. En esta innovación también toca responsabilidad a la familia, que debe reforzar los valores ciudadanos, pues no pueden ir separados, que corresponde a la escuela. La presencia de los padres se torna insustituible.
A ver, ¿cuáles son los beneficios de la tecnología en la educación? A partir de la pandemia, la vida de los seres humanos, sobre todo la de aquellos que viven en lugares donde la tecnología y la informática ha llegado con bastante retraso, o no ha llegado el Estado aún, debería poner mayor esfuerzo económico y atención para alcanzar fines a los que está obligado según la Constitución. Entre estas obligaciones está la formación de un profesorado idóneo, el mejoramiento de sus centros de labor y la organización de ellos, el fomento e incentivo al trabajo autónomo de los estudiantes y el asumir que a partir de ahora la educación se hará sin un tiempo determinado y tampoco se desarrollará en un espacio en el que estábamos obligados a enseñar antes. Con la llegada de estos avances ya no se puede limitar el uso de la tecnología, cumplir con los deberes escolares. Hacerlo se estaría anclando en el pasado y se estaría desperdiciando una herramienta eficaz para el aprendizaje. Las nuevas tecnologías en uso obligan a que el Estado reestructure la institución educativa para adaptarla a los tiempos actuales, lo que va a contribuir a fomentar valores fundamentales en la nueva era y a destacar prejuicios y actitudes negativas. Esta actitud ya constituye una revolución en la educación y la cultura porque surgirán nuevas metodologías pedagógicas, discerniendo de manera diferente la función que tiene el maestro y la que deberá tener el alumnado. Ya no solo debe ser el objetivo satisfacer expectativas del profesor de entregar un buen ciudadano, sino fomentar valores para la sociedad como el diálogo permanente, la solidaridad, la participación y la justicia social. De gran potencia será incorporar en la enseñanza de nuestra sociedad del siglo XXI el espíritu crítico e iniciativa personal al plantear proyectos dentro de la escuela y más adelante en el mundo laboral, porque los objetivos de hoy están basados en una sociedad del futuro. Sociedad en la que nuestros estudiantes se encontrarán ante una realidad todavía más cambiante, con novedosas herramientas con las que tendrán que analizar la realidad y buscar datos más fiables para tomar. Por otra parte, ahora se plantea también un cambio en la percepción que tiene el estudiante sobre el profesor. Este dejó de ser la fuente de sabiduría del profesor. El estudiante sabe que el maestro ya no podrá competir con lo que está presente en la web. Sabe que allí se concentran los expertos en determinadas materias. El respeto del estudiante por el saber del maestro surgirá si el profesor se esmera en adquirir nuevas habilidades pedagógicas. Así, la aportación que el profesor hará a los estudiantes no es la de proporcionar la información correcta, sino la de ayudarles a encontrarla, la de ayudarles a identificarla, a seleccionarla y enseñarles a citarla y a hacerla suya respetando sus autorías. Este nuevo rol implica un cambio de valores importantes. El profesor tradicional exige silencio, obediencia y atención a su persona, pero el profesor del siglo XXI deberá actuar como facilitador, fomentará el debate, la iniciativa y la atención a los compañeros para que entre todos, con su supervisión y apoyo, encontrando el camino hacia el conocimiento. O sea que se deberá promover el protagonismo del estudiante, su participación en la que tendrá importancia en el aula y el profesor resaltará el trabajo en equipo y la capacidad de debatir y solucionar conflictos de forma razonable y razonada. Este es el nuevo profesor que deja de ser autoritario, se convierte en un acompañante, en un facilitador.
Está de más decir que para implementar una metodología con las nuevas tecnologías, el profesor debe conocer el mundo online y las distintas herramientas que se le ponen por delante. Pero no solo el profesor, es también necesario que los padres de familia, los adultos que están a cargo de estos niños, concentren estas herramientas en su conocimiento, ya que es la comunidad educativa la que finalmente, unida, deberá incorporar los cambios. En la práctica toman protagonismo el trabajo en grupo, la realización de proyectos, las presentaciones de estudiantes y otras actividades similares. En algunos colegios particulares esta metodología ya se está implementando. Falta que ella sea una modalidad en todas las escuelas, especialmente la escuela pública. Las nuevas tecnologías facilitan que los estudiantes puedan trabajar juntos a pesar de la distancia, puedan colaborar en un mismo documento desde distintas localizaciones y que compartan información, recursos, sin estar físicamente al lado, por lo que este tipo de metodología es muy factible. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? La incorporación de las tecnologías se la debemos a la influencia de las sociedades mayormente desarrolladas. En la adecuación a nuestra realidad latina, no se puede dejar de considerar también los riesgos que trae el sumergirse completamente en ellas, sin analizar que voluntaria o involuntariamente inducen a actuar al modo de una sociedad que globaliza el sistema, como si fuera el único modo de convivencia cultural y educativa. Por ejemplo, la educación, que tenía un valor en sí mismo con el fin de formar ciudadanos, en su mayor parte se ha transformado hoy en un instrumento dirigido al desarrollo económico y productor de riqueza, instrumentalizando el conocimiento únicamente para el trabajo. Lo califica como Fraser, que es un investigador en estos temas, lo califica como una herramienta de explotación del saber, dice. El conocimiento, igual que la tierra y el trabajo, se ponen al servicio del capital y reciben el tipo de mercancías comunes como si fueran cachivaches quemadas. Este razonamiento tal vez puede ser discutible, pues al fin y al cabo se aprende para realizar determinados trabajos. Lo que es cuestionable es la utilización del conocimiento como una herramienta de explotación y de mecanización del saber, produciendo individuos de reacciones automáticas, es decir, deshumanizándolo. El tiempo libre, el ocio, la contemplación en sí mismo y de la naturaleza se han pospuesto por la excesiva demanda de trabajo. Si bien el desafío que presenta la educación es formar individuos con plena conciencia en su cultura, este camino parece estar dificultado por estos riesgos. El exceso de información que nos llega a través de las redes también nos vuelven sujetos casi ignorantes debido a su abundancia. Esta información, al no poder ser procesada en su totalidad por la mente, se convierte en un conocimiento que se mantiene en la superficie, escapando fácilmente de la memoria. Con este razonamiento lógico, este cambio que se produce en las sociedades de la información arriesga al educando a desatender la mejor comprensión del mundo y de nuestro lugar mismo, como personas libres y autónomas que participan en su cuestión. En la medida que la información se amplía y se incrementa, el conocimiento especializado para desarrollar actividades tecnológicamente complejas, se tiene una menor comprensión global de la realidad que nos rodea y utilizamos un bajo contenido reflexivo y que, según Anthony Day, conduce hacia una sociedad de la ignorancia. Según este autor, el conocimiento se convierte en una mercancía, pues es manejada por los grupos de poder que distorsionan la mente de los ciudadanos bajo intereses subalternos, transformando valores y disciplinas y haciendo a las personas en meros repetidores de consignas alejadas de nuestra cultura.
El resultado a la postre será una menor amplitud de la visión del mundo de quienes se interesan por este tipo de información, cuyos consumidores establecen ciertos modelos, estilos y conductas y perennizan las desigualdades sociales en el ámbito de la escuela especialmente. Bajo esta premisa se supone satisfacen a un público inducido al consumismo, con definidos intereses económicos, sobre todo cuando las barreras geográficas ya no existen. Por eso, lejos de convertir el aprendizaje en un proceso de decisión de destrezas, se convierte en una tarea de formación bastante compleja y muy difícil de abordar, teniendo en cuenta que no podemos prescindir de Internet, herramienta útil sobre todo en la educación. Como dirá, bueno, esta es la doctora Luisa. Como dirá la doctora Echenique, la cultura se convierte en una actividad de tiempo libre y no en los haces libres todo el tiempo. Esta alusión la hace en relación al espacio laboral, donde han surgido nuevas figuras que son las de los gestores culturales. Lo reprobable de esto es que gran número no pertenece al universo de la educación y la cultura. No son ni artistas ni intelectuales que difunden cultura. No están preparados para gestionar el conocimiento, sino son empresarios que convierten actividades culturales en productos. Los productos culturales ya no tienen valor por sí mismos, que han sido transmitidos a través de generaciones, sino que son comprados y vendidos en un mercado donde predomina el poder de compra de cada sector social. Existen críticas que habría que atender y analizar sobre los peligros del exceso de información que difunden las redes. El analista sobre la educación, Juan Carlos Tedesco, este conocimiento al que nos da, el que nos da capacidad para pensar, tomar postura crítica ante la vida y la sociedad y ser libres intelectualmente, por el contrario, produce individuos concentrados absolutamente en el presente, con una pérdida de valores culturales a causa de una escasez de enfoque hacia el futuro y ruptura con el pasado e interés por el otro. Esta pérdida de sentido de lo que debe ser la educación, agregado a la crisis de la transmisión cultural, se piensa que puede llegar a deteriorar la cohesión social, a la vez que contribuía a la ilegitimidad y sentido de las instituciones, la escuela y la familia. Las conclusiones a las que llegamos luego de haber leído algunos textos y incluido este pequeño comentario, son algunas como que la revolución cultural y educativa debe ser construida en gran medida dentro del contexto de la propia cultura, en la que se tengan en cuenta nuestros hábitos de pensamiento, nuestras concepciones del mundo, nuestras creencias, nuestros conocimientos científicos y expresiones artísticas, como marco desde donde se construyen nuestras ideas y se forma el ciudadano. No significa esto desconocer los adelantos ni descubrimientos de la humanidad que la humanidad produce, pues ellos formarán parte del saber del hombre de los nuevos tiempos. Lo que vemos hoy son modelos en muchas ocasiones externos, generalizados e impuestos por las políticas globales a través de currículos estandarizados. De esta manera, la calidad educativa termina siendo un resultado con procesos de aprendizaje de pocos contenidos y lejos de los ámbitos de nuestra cultura. El propósito que debiera tener nuestra educación debe darle al joven estudiante contenidos para la reflexión, a tomar conciencia de lo que observa y recibe como información. Por su parte, el maestro debe transmitirle al educando que esta información merece el filtro consciente y se aceptar que debe aceptar previa evaluación y que introduzca esa información bajo una mirada crítica. La educación no es un sistema creado para recibir conocimientos solamente,
sino también un espacio para la formación de la personalidad, la ética y la responsabilidad, lo que dará como resultado hombres y mujeres capaces de conducir instituciones democráticas y el desarrollo del país. El ciudadano de hoy tiene que ser muy crítico con la información que recibe, pues los medios de comunicación mayoritarios privados pertenecen a unos pocos grupos empresariales con estrechos lazos con ideologías políticas, y los medios públicos son en general la voz del gobierno, de los grupos de poder vigentes, por lo que el ciudadano tiene que saber distinguir los hechos de las conclusiones que les son mostradas. La sociedad del conocimiento tiene que construir una estructura para el aprendizaje que infunda en el educando valores que vienen de la cultura ancestral, como el trabajo colectivo y a relacionarse con el otro respecto a las diferencias. Con estos datos, a primera vista, se concluye que el sistema educativo tiene forzosamente que ser estructurado para lograr construir una sociedad instruida y formada para el futuro. La educación se dirige a propugnar pedagogía de la conciencia para ponerse a la altura de los tiempos. Se necesita una nueva ley de educación que signifique aprender de una cultura con los referentes actuales para comprenderla y gestionarla mediante un proceso reflexivo sobre el pasado que impulse una pedagogía comunitaria, que quiere decir hacer que el conocimiento sea colectivo y creativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. Excelente intervención que redondea lo dicho por los anteriores expositores. Quisiera, al término de esta jornada, reiterar nuestro agradecimiento a Elí Arauz, a Luis Zúñiga, a Noemí Estrada, a Emilce por tan importante colaboración. Porque queda claro, irrebatible, la necesidad de practicar y poner en marcha una revolución cultural educativa de valores cívicos y de ciencia y tecnología desde este hemisferio, desde este cusco, con todos sus antecedentes de sabiduría originaria, reconociendo que aquí también hay ciencia, que aquí también hay tecnología, que tiene que entrar en un diálogo horizontal con la ciencia y tecnología. Para terminar, quisiéramos decir que nos hubiera, en la parte final, explícitamente lo ha dicho Emilce, de que todos nuestros ponentes pudieran explicitar aún más la necesidad irrefrenable de que debemos visibilizar nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestra educación, y tratar de luchar contra la imposición cultural que nos viene, que hasta epistemológicamente nos obliga a usar términos que tienen conceptos en aquellas civilizaciones, más no en la nuestra. Asimismo, creo que nadie ha puesto en cuestión la necesidad de cuestionar profundamente, revolucionar la institucionalidad del sistema educativo. La escuela está en crisis. La escuela sigue considerando solamente como que es el único espacio donde se produce cultura, se produce educación. No es así. Sabemos que la sociedad en su conjunto es educativa y se genera cultura en sociedad, no en la escuela. En ese sentido, nos hubiera gustado también que se pudiera hablar de por qué la escuela sigue vigente. Creo que la escuela está en crisis, que ya no más en este sistema. Hay un pensamiento pre-pandemia y un pensamiento post-pandemia. En ese sentido, muchísimas gracias una vez más, y solamente decirles que para la educación tradicional se dice alumno, ¿no? Ya ni siquiera se dice educando, se dice alumno. Y yéndonos a su significación, alumno es una persona sin luz. Entonces quiere decir que los educadores son los únicos que tienen luz. Hasta eso tenemos que revertir en el marco de una revolución cultural educativa. Una vez más, muchísimas gracias, Luis Zúñiga, Noemí. Muchas gracias a todos. Emilce Mora. Gracias, profesora Noemí. Gracias, profesora Emilce. Un abrazo. Complacido de haber compartido con ustedes este espacio. Muy amable, y saludos también para todos los que nos acompañan. Gracias.
y compromiso de ustedes para que en futuras Gracias. reuniones podamos ampliar cada una de vuestras exposiciones. Han sido sustancialmente valiosas. Bien, permiso. Hasta luego.